Hola, vamos a hablar acerca del funcionamiento del motor de combustión interno a gasolina, enfocándonos en la parte relacionada con el bloque y los pistones. Como sabemos, el motor de combustión interna a gasolina convierte la energía química del combustible en energía mecánica. Su funcionamiento se basa en un ciclo de 4 tiempos dentro de los cilindros, donde el pistón se mueve y trabaja en conjunto con otros componentes para generar potencia. Ahora bien, ¿para qué sirve? Cuatro temas relevantes al respecto que podemos resaltar son: convierte combustible en movimiento, genera potencia para mover vehículos y maquinaria, funciona de manera cíclica y continua y requiere una correcta lubricación, refrigeración y sincronización. ¿Ok? Vamos a hablar ahora a continuación de los principales componentes, insisto, hablando pues de la parte de los bloques y los pistones. Primero, por supuesto, pues el bloque de cilindros es una estructura principal del motor. Aloja los cilindros, el cigüeñal, los conductos de lubricación y refrigeración. Además, sirve como soporte para los demás componentes. Suele ser en estructura de hierro o de aluminio. También están los cilindros, que son en los alojamientos donde se deslizan los pistones. En su interior se produce la combustión. Está el pistón, que se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro y recibe fuerza de la combustión y la transmite a la biela. Están los anillos o segmentos, también los solemos llamar. Sellan la cámara de combustión, controlan el aceite y transfieren calor del pistón a la pared del cilindro. Y la biela, que conecta el pistón con el cigüeñal, convierte el movimiento lineal en rotativo. También está el cigüeñal, que se enfoca en convertir el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotativo que genera la potencia. El árbol de leva, a su vez, controla la apertura y cierre de las válvulas en el momento adecuado. Y las válvulas que tenemos de admisión y escape, que permiten la entrada de la mezcla aire-combustible y la salida de los gases quemados. ¿Ok? Importante pues también cuando estamos hablando del motor, recordar el ciclo de motor de 4 tiempos, ¿no? Ciclo Otto. Primero admisión, donde está presente el proceso cuando el pistón baja, la válvula de admisión se abre y entra la mezcla aire-combustible. Luego está la compresión, el pistón sube y ambas válvulas se cierran y la mezcla se comprime. Después tenemos entonces un momento de combustión o expansión, donde la bujía enciende la mezcla comprimida, el pistón baja por la expansión de los gases generando trabajo. Y finalmente el escape, el pistón sube, la válvula de escape se abre y los gases quemados salen del cilindro. ¿Qué es importante también mencionar cuando estamos hablando del motor? Bueno, pues el bloque ya lo habíamos mencionado inicialmente, habíamos dicho algunos comentarios, pero que es importante también enfatizar en él, que aloja los cilindros y los componentes internos, distribuye las fuerzas generadas en la combustión, contiene los conductos de lubricación, contiene también los conductos de refrigeración, sirve de soporte para accesorios del motor y mantiene la alineación y rigidez del conjunto. El pistón, por su parte, entonces recibe la presión de la combustión, transfiere la fuerza a la biela, sella la cámara de combustión con ayuda de los anillos, transfiere calor a la pared del cilindro por medio de los anillos también. ¿Por qué es importante al hablar de todos estos componentes de la lubricación? Bueno, la lubricación nos va a ayudar a reducir la fricción y el desgaste, disipa parte del calor, sella entre los anillos y la pared del cilindro, mantiene limpio el motor transportando impurezas y filtro de aceite, al filtro de aceite y prolonga la vida útil del motor. Hay otros componentes que es importante tener presente, que tener en cuenta, como son los sistemas auxiliares que hacen posible todo este funcionamiento que estamos mencionando. Tenemos el sistema de refrigeración que mantiene la temperatura adecuada para el motor. Está el sistema de lubricación que, como su nombre lo indica, lubrica las piezas móviles y protege contra el desgaste. El sistema de encendido enfocado principalmente sobre la bujía que genera la chispa que al final que es la que propicia la mezcla. Y tenemos el sistema de alimentación que prepara y suministra esa mezcla aire combustible al motor que permite esa combustión. ¿Listo? ¿Cómo trabaja todo junto? Decimos entonces que la mezcla aire-combustible entra al cilindro, se comprime, se enciende, empuja el pistón
y se transforma en movimiento del cigüeñal. Todo esto ocurre de forma sincronizada y repetitiva, permitiendo que el motor genere potencia de manera continua. Entonces, al final tenemos es una combinación de aire con gasolina. La gasolina, recordemos que entra es en gas. Está luego la combustión en el cilindro, el movimiento del pistón, gira el cigüeñal y eso se traduce al final en esa potencia para que el carro pueda andar, potencia en el motor. Algunos datos claves importantes, relevantes. Un ciclo completo es de 4 tiempos, que son 2 vueltas del cigüeñal. Cada cilindro produce un ciclo a la vez. Cuantos más cilindros tiene el motor, más suave y potente es su funcionamiento. Y por eso vemos entonces motores de 4, 6, 12 cilindros, 8 cilindros también. El buen estado del bloque, los pistones y los anillos es clave para la comprensión y eficiencia. ¿Qué pasaría si fallara algún componente? Bueno, si tenemos desgaste de pistones o anillos, lo que va a pasar es pérdida de compresión y mayor consumo de aceite. Si hay bloque o cilindros dañados, si hay un daño en el bloque o los cilindros, vamos a tener fugas, sobrecalentamiento, pérdida de potencia. Cuando las válvulas se desajustan, lo que va a haber es pérdida de rendimiento y fallos de encendido. Y si hay mala lubricación, habrá fricción excesiva, sobrecalentamiento y al final eso se va a traducir en un daño grave en el motor. Por lo que una vez con todo esto que hemos conversado, un consejo profesional, un motor bien ensamblado, correctamente lubricado y mantenido, trabaja de forma eficiente, consume menos combustible y puede durar cientos de miles de kilómetros. Por eso vemos esos casos de motores que van 100, 200, 300, 400, 500 mil y más. ¿Listo? La precisión en el ensamblaje y la calidad en la lubricación son el corazón de un motor confiable y duradero. Muchas gracias, les habló Alejandro Fabio Guerrero.